Estamos en el quinto video del canal. Vamos a hablar ahora de lo que es el aprendizaje respondiente. Algo ya hemos introducido en los videos anteriores, ¿sí? Este aprendizaje también es llamado aprendizaje clásico o pavloviano, ¿sí? Vamos a ver acá un poco los temas que vamos a ver. Vamos a hablar un poco del ejemplo clásico, digamos, de Pavlov y sus perros. Vamos a ver alguna definición, términos, qué son estímulo apetitivo, aversivo, cuál es el procedimiento típico, condicionamiento excitatorio, inhibitorio, generalización, discriminación, extinción, contracondicionamiento y condicionamiento de segundo orden. Como verán, es un video también va a quedar largo, hay muchísimos términos, podría haberlo dividido en varios videos, pero la verdad que me pareció mejor hacer un solo video y que nada, sirva para apoyar tu estudio de lo que es el análisis de la conducta. Vamos a empezar entonces con Pavlov y sus perros. Y acá tenemos un mito básicamente y un descubrimiento sorpresivo. Mito porque está cargado, es casi una leyenda el experimento de Pavlov. Hay muchas versiones de cómo fue, cómo se inició. Digamos que cada quien termina diciendo la versión que más le convence, pero el descubrimiento fue sorpresivo, fue casualidad, porque Pavlov estaba estudiando la saliva de los perros, ¿sí? Estaba estudiando la saliva de los perros y vio que cuando se presentaba la comida, antes, con ciertos estímulos antes que estaban de la comida, los perros ya empezaban a salivar, ¿sí? No es que fue pura casualidad, o sea, los perros, digamos, el experimento es medio éticamente hoy día cuestionable. Los perros básicamente estaban atados, le ponían una manguerita y iba estudiando la saliva. Pavlov estudiaba eso, no estudiaba psicología ni nada por el estilo. Y empezó a ver, bueno, nuevamente esto de que, por ejemplo, cuando ya llegaba el investigador, el perro ya empezaba a salivar por más de que no estuviera la comida puesta. Entonces dijo, ¿qué pasó acá? Y primero le puso el nombre de secreciones psíquicas, ¿sí? Hay algo psicológico que hace que el perro salive. Y después se llamó reflejos condicionados. Y en este video vamos a ver de qué trata eso. El esquema clásico que siempre se enseña del experimento con Pavlov es con una campanita. Realmente nunca hubo una campanita, los estímulos que se usaban eran otros. Pero bueno, eso quizá en otro video se pueda profundizar más. Ahora no sirve. A ver, primero se presentaba el alimento como un estímulo incondicionado. Acá está mal, o se cortó la imagen. Estímulo incondicionado es esto, que genera una respuesta incondicionada de salivación. Acá podemos ver una respuesta refleja, si venís siguiendo los videos, ¿sí? O sea, biológicamente el perro tiene en su repertorio determinadas respuestas ante determinados estímulos. La comida va a ser uno de esos estímulos que innatamente genera una respuesta. ¿Qué pasa? La campana en un comienzo es un estímulo neutro. Digamos que cada vez que va a comer el perro, uno hace sonar una campana y le pone la comida, ¿sí? Entonces al principio, cuando apenas tenés el perrito, la campana no genera nada. O sea, si vos haces sonar una campana, el perro ni le va ni le viene. A lo sumo te mira porque le va a llamar la atención el ruido, pero no genera nada. ¿Qué pasa? Si repetidamente sonás la campanita antes de la comida, probablemente con el hecho de sonar la campana el perro ya se entusiasme, empieza a saltar, empieza a salivar porque sabe que viene la comida, ¿sí? Esta respuesta ante la campana, porque la respuesta es ante la campana, ¿sí? Como podemos ver acá, se llama respuesta condicionada, ¿sí? Es una respuesta aprendida, ¿sí? Aprendió a que cuando suena la campana viene la comida, ¿sí? Hay un aprendizaje a partir de la experiencia. Ahora vamos a profundizar sobre esto. Veamos cuál es la definición de aprendizaje respondiente o pavloviano, condicionamiento clásico. Yo le voy a decir respondiente porque me gusta separarlo un poco del autor de Pavlov, porque aparte ya no es tal cual lo planteó Pavlov. Entonces, como ha ido evolucionando, me parece mejor. Definición, digamos, proceso de aprendizaje, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es aprendizaje, pero ya lo venimos viendo, mediante el cual un estímulo, pensá en la campanita, adquiere la capacidad de elicitar
otra vez esta palabra, elicitar. Recuerden de qué se trataba. Si no te acordás, andá a los videos anteriores y refrescalo un poco. Capacidad de elicitar una respuesta debido a su emparejamiento. Esto es una palabra fundamental. Emparejamiento repetido, contingente y contiguo con otro estímulo que ya la producía. ¿Sí? Está densa la definición. Entonces, capacidad de un estímulo de adquirir, o sea, capacidad que un estímulo adquiere la capacidad de elicitar una respuesta debido a su emparejamiento, emparejar, ¿sí? Poner junto, de manera repetida, contingente, quiere decir que si aparece uno, aparece el otro, ¿sí? Se emparejan porque aparece uno, aparece el otro, aparece la campanita, aparece la comida, aparecen las llaves y vamos a salir a pasear, por ejemplo. Y contiguo, ¿sí? Contiguo quiere hacer referencia al espacio-tiempo, ya lo vamos a ver, con otro estímulo que ya la producía. La comida ya producía esa respuesta y ahora la produce la campanita. Bien, es un aprendizaje que implica establecer una asociación entre dos estímulos, ¿sí? Recuerden, el aprendizaje uniestimular no había una asociación y lo que se aprendía era a reaccionar más o reaccionar menos a un estímulo. Acá lo que estamos hablando es que hay una asociación entre estímulos, ¿sí? Lo que permite anticiparse. Esto es fundamental porque acá vemos la función evolutiva que tiene este tipo de aprendizaje. ¿De qué sirve asociar estos estímulos? Y porque me permite a mí anticiparme a lo que va a pasar. Si yo puedo predecir qué va a suceder a continuación y en base a lo que va a suceder a continuación, preparar una respuesta, ¿sí? Esto vamos a ver que, si bien el ejemplo, primeramente se pone una campanita y la comida, esto es básicamente lo que nos ha mantenido con vida. O sea, vos escuchabas un rugido, ¿sí? Y sabías que venía un león o un tigre, entonces te ayudaba a anticiparte. Entonces, escondete, movete, ponete en otro lado. Hoy pasa lo mismo con las habilidades sociales, que es un tema que a mí me gusta mucho y que también se puede ver, ¿sí? Si una persona viene con cara de amargada, yo digo, ah, perfecto. O sea, a través de su emparejamiento con distintos estímulos aversivos, que ya lo vamos a ver bien, yo puedo anticiparme y adaptarme, ¿sí? Amoldo mi conducta en base a la circunstancia. Pero ¿cómo puedo anticiparme? Bueno, gracias a este tipo de aprendizaje. Y vamos a ver que para modificar muchas conductas necesitamos este tipo de aprendizaje. Vamos con un poco de términos. Esta parte va a ser un poco más aburrida, pero es fundamental que la manejes, que manejes bien los términos, porque en el análisis de la conducta, como podés venir viendo en estos videos, los términos no son ambiguos, ¿sí? Pueden tener cierta ambigüedad, pero normalmente hay como un criterio de común acuerdo con los términos y es necesario manejarlos. Aprendizaje. A diferencia de lo que hemos venido viendo anteriormente con el uniestimular, ¿sí? Donde ya empieza a haber un aprendizaje, un estimular, justamente porque hay experiencia con el medio, perdón, antes con los reflejos, no había aprendizaje. En este caso, cambio conductual duradero, esto es fundamental que sea duradero, a partir de la experiencia, ¿sí? Es lo que venimos viendo. Contigüidad. Es la proximidad espacio-temporal entre eventos, ¿sí? Espacio-temporal, ¿sí? Por ejemplo, unas relaciones sociales. Vamos a intentar poner ejemplos de habilidades sociales. ¿Sí? Una cara amargada más un grito fuerte, ¿sí? Ya un grito fuerte es un estímulo aversivo. Hay una contigüidad espacio-temporal dentro de un espacio físico y de tiempo, ¿sí? Entre distintos eventos. Y eso es lo que va a permitir que se vaya asociando. Respuestas incondicionadas. Esto es los reflejos, básicamente, como vimos en el segundo video, por ahí. Repertorio conductual innato, ¿sí? Es con lo que nacemos, con lo que venimos. Son reflejos elicitados, ¿sí? Reflejos, recuerden, elicitados por estímulos incondicionados. Recuerden que un reflejo es una respuesta a un determinado estímulo, ¿sí? Una respuesta biológica a un estímulo que a través de la evolución hemos aprendido a responder ahí, ¿sí? Estímulo, sin aprendizaje, sin experiencia previa. El estímulo incondicionado es un cambio, una fracción del ambiente biológicamente relevante,
¿sí? Esto es fundamental y biológicamente relevante, por eso es incondicionado. ¿Sí? Seguimos. Contingencia. Esto ya un poco lo adelanté, pero es la probabilidad de aparición de un evento dada la aparición de otro. ¿Sí? Si aparece uno, es probable que aparezca el otro. O no aparezca el otro. ¿Cómo vamos a ver? Porque puede ser positiva. En esto, háganse la idea que cuando hablamos de positivo, de negativo, hablamos de la cuestión en una función matemática. ¿Sí? Positivo es suma. Negativo es resta. Entonces, si es positivo, se suma algo. El estímulo condicionado, ya vamos a ver eso, predice la aparición del estímulo incondicionado. Si aparece uno, predice que va a aparecer el otro. Esto se llama condicionamiento excitatorio también. ¿Sí? El estímulo condicionado es el resultado, pero viene en la otra diapositiva. Negativa, ¿sí? Se resta, se quita. Entonces el estímulo condicionado, el ejemplo de la campanita, ¿sí? O de la cara enojada, predice la ausencia del estímulo incondicionado. ¿Sí? Esto se llama condicionamiento inhibitorio. Si aparece este estímulo, te dice que no va a aparecer este otro estímulo. ¿Sí? Si yo voy a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar y mi mamá tiene una cara de enojada tremenda, la cara de enojada es un estímulo condicionado que predice la ausencia del estímulo incondicionado, que en este caso sería ir a jugar. ¿Sí? Entonces, no vas a ir a jugar. O, por ejemplo, el Rivotril o alguna de estas pastillas que se utilizan para la ansiedad, que generan bastante adicción en muchas personas, mucha dependencia más que adicción. ¿Qué pasa? Bueno, si yo llevo la pastillita en el bolsillo, o la tengo en la heladera de la casa o en donde sea, no va a aparecer la ansiedad. Ahora, si no está la pastillita, estamos en problemas. Bueno, al positivo se le llama excitatorio, al negativo se le llama inhibitorio. ¿Sí? La contingencia cero, bueno, básicamente también se llama acontingencia, que 0 más 0 es 0, básicamente. El estímulo condicionado deja de predecir la ocurrencia o la ausencia del estímulo incondicionado. ¿Sí? Aparece un estímulo y no sucede nada. Entonces yo aprendo que cuando aparece este estímulo, nada, se pierde la relación que tenía. ¿Sí? Por ejemplo, antes, no sé, pasaba el tren por unas vías que están cerca de mi casa. Mentira, no hay vías cerca de mi casa, pero pongamos un ejemplo. Sonaba la campanita esta, tin, 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 y aparecía el tren. ¿Qué pasa? Dejó de aparecer el tren. Y por un motivo misterioso, o sea, el tren desapareció, lo vendieron, no pasa más el tren. Pero por un motivo misterioso, la campanita sigue sonando. ¿Sí? Tin, 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 pero ya sabes que no pasa el tren. Entonces, paso igual. Paso por la vía porque sé que no aparece. ¿Sí? Aprendí a que si aparece este estímulo, no significa nada. ¿Sí? Perdió la contingencia, se extinguió la relación de contingencia positiva o negativa que tenía. ¿Sí? Esto se llama extinción pavloviana. Esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Estímulo neutro. En realidad, bueno, tendría que haber puesto esta diapositiva antes. Estímulo neutro. Es lo que al principio no elicita ninguna respuesta específica. Aunque sí puede ser genérica. Como dije, si suena una campana, tal vez escuchás la campana, pero no elicita nada específico. ¿Sí? O sea, te llama la atención biológicamente, pero no pasa nada. ¿Sí? Como al principio, o por ejemplo, para personas que se les dificultan las habilidades sociales, hay muchos estímulos que son neutros cuando no deberían ser neutros. Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, por ejemplo. Esos son estímulos que deberían socialmente estar condicionados y decir, mirá, no está bien. Debería elicitar alguna respuesta de, bueno, vamos a decir una de preocupación como para que se entienda. ¿Sí? Pero hay gente que ante esos estímulos no genera nada. No hay ninguna respuesta específica. Y vos decís, che, pero ¿qué pasa? O sea, mirá, te dijo que está bien, pero mirá el tono en cómo te lo dijo. O sea, preguntar, algo le pasa. No, ¿por qué? Si me dijo que está bien. Suele ser un motivo de pelea típico o clásico entre hombres y mujeres. Pero bueno,
eso va para otros videos. Estímulo condicionado. Es ese estímulo que inicialmente era neutro, ¿sí? Que no producía nada, que tras el emparejamiento repetido, ¿sí? Contiguo también y contingente, ¿sí? Eso recuerden de la definición. Con el estímulo incondicionado, ¿sí? ¿Qué quiere decir el estímulo incondicionado? Con otro estímulo que previamente producía esa respuesta de manera innata, o también, acá vean este paréntesis, con otro estímulo que previamente estaba condicionado. Eso ya lo vamos a ver en condicionamiento de segundo orden, ¿sí? Pero es básicamente el estímulo condicionado, es eso neutro que tras el emparejamiento con algo que ya generaba una respuesta, ahora es capaz de elicitar una respuesta semejante a la respuesta incondicionada, ¿sí? Respuesta incondicionada ahora se va a llamar respuesta condicionada, ¿sí? Cuando hablamos de semejante, es eso, es semejante, no va a ser exactamente la misma respuesta, pero va a ser parecida. Entonces, yo antes respondía ante este estímulo por emparejamiento con este, ahora voy a responder de manera similar a este otro estímulo. Ya vamos a ir profundizando con ejemplo y va a ir quedando un poquito más claro. Pero bueno, a la respuesta que se da ante el estímulo condicionado se llama respuesta condicionada, por más de que sea parecida a la respuesta incondicionada que sea ante el estímulo incondicionado. Es un poco, al principio se hace una ensalada, pero ya después a medida que se va practicando, pues esto es un ejercicio, va siendo cada vez más fácil, no te enríes tanto. Estímulos apetitivos, ¿sí? Apetitivos, apetecibles, ¿sí? Es algo que te gusta, que te atrae, que te genera acercamiento. Bueno, son esos estímulos justamente que elicitan respuestas de acercamiento. La comida, un ruido suave, una temperatura agradable, un estímulo facial, iba a decir, una expresión facial, qué sé yo, con una sonrisa. Entonces voy a decir, bueno, voy, me acerco a esta persona. ¿Sí? Incondicionadamente estamos preparados para entender el lenguaje no verbal, aunque bueno, se puede ir complejizando y dificultando. Estímulos aversivos. La aversión, ¿sí? es algo desagradable que genera rechazo. Entonces, son estímulos que elicitan respuestas de rechazo o de defensa, ¿sí? Un sabor feo, muy amargo, un ruido muy fuerte, algo muy sorpresivo, ¿sí? Genera rechazo, son todas esas respuestas de desagrado que se sientan a nivel fisiológico. Este aprendizaje, tipo de aprendizaje, juega mucho a nivel fisiológico, ¿sí? O sea, se puede sentir básicamente. Entonces genera rechazo o defensa. Defensa, ya vayan haciéndose la idea que es ansiedad, ¿sí? Que es lo que normalmente llamamos como ansiedad. Que son esos mecanismos para defenderse de una amenaza del medio. O sea, te prepara para pelear contra eso o para salir corriendo y en el peor de los casos te quedas paralizado porque no podés ni pelear ni salir corriendo. Esto es fundamental, bueno, ya más para lo clínico, ¿sí? Para la psicoterapia, porque bueno, si la persona está teniendo, está teniendo mucha ansiedad, mucho estrés, ¿viste? Viene alguien y dice, no, estoy muy estresado. Ok, esas respuestas de estrés son respuestas ¿qué? De defensa. ¿Ante qué estímulo? Bueno, ahí es donde se empieza a trabajar. Ejemplo de un procedimiento típico. Como vimos el perrito, ahora vamos a ver otro ejemplo. Primero, me subo a la bicicleta, ¿sí? Uno está, por ejemplo, de grande, ¿sí? Empieza a querer andar en bicicleta. Me subo a la bicicleta, empiezo a andar, como no tengo equilibrio, me caigo, ¿sí? Golpe tras una caída. Es un estímulo incondicionado. El golpe es el estímulo incondicionado, que genera ¿qué? Una respuesta incondicionada de dolor, lo que llamaríamos dolor, y que es un aumento del ritmo cardíaco, inflamación, una activación de las células motoras, creo que es de la sensible, bueno, que básicamente le dices a tu cerebro, ok, nos acabamos de pegar, acá duele, esa sensación, ¿sí? Entonces, me caigo en la bicicleta, estímulo incondicionado que genera respuesta incondicionada de dolor. O sea, el golpe genera dolor. La bicicleta, que en un principio no me generaba nada, ¿sí? Más que, bueno, mirá, linda, fea, no generaba nada.
Tras el golpe, tras una caída, ¿sí? Que es un estímulo incondicionado, empieza a asociarse, bueno, en esto fíjense que en la definición decía de manera repetida, ok, pero hay estímulos que son tan, pero tan intensos, ¿sí? Que generan tanta saliencia, vuelvan al video anterior, que no se necesitan muchas repeticiones para aprender, digamos. ¿Por qué? Porque evolutivamente, digamos, me mordió la mano un león. Bueno, pero tal vez que la próxima no me muerda. No, es algo tan duro, tan fuerte, que listo, no volvés a hacerlo en tu vida. Tiene mucha función evolutiva. Entonces, ¿ahora qué? La bicicleta pasa a ser un estímulo condicionado. ¿Sí? No generaba nada, pero tras su emparejamiento con un golpe, ¿ahora qué genera la bicicleta? Sensación de miedo y aumento del ritmo cardíaco. Como les dije, no va a ser igual a la respuesta incondicionada. No es que veo a la bicicleta y me va a doler como cuando me caí. Pero sí me va a generar rechazo, miedo, sensaciones de la misma angustia y de dolor y de desesperación que sentí cuando me caí. Bueno, acá puse un pequeño ejemplo. Quise poner un poco más de imágenes como para meterle un poco de onda, porque yo sé que estos temas son un poco tediosos. Así que bueno, después de esa caída probablemente haya un condicionamiento aversivo de la bicicleta. Pero bueno, así como se aprende, se reaprende. Ya lo vamos a ver. Condicionamiento excitatorio. Excitatorio, recuerden, contingencia positiva. Entonces, tiene un más. Si aparece uno, aparece el otro. Hay una relación de contingencia positiva entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. ¿Sí? Aparece uno, aparece el otro. Eso es excitatorio. El estímulo condicionado termina provocando una respuesta condicionada similar a la que genera el estímulo incondicionado. ¿Sí? Que el estímulo incondicionado genera respuesta incondicionada. El estímulo condicionado ahora va a generar una respuesta similar a la que genera el estímulo incondicionado, pero se llama respuesta condicionada. Predecimos y anticipamos lo que va a pasar a partir de una relación de contigüidad espacio-tiempo, que ya lo expliqué. Acá, bueno, el ejemplo del tren, ¿sí? Si vemos estas campanitas o esta barra, perdón, no me acuerdo el nombre, sabemos que va a aparecer un estímulo, ¿sí? Incondicionado, o en este caso el tren es un estímulo condicionado, pero para entender el mismo esquema, ¿sí? Entonces nos anticipa y predecimos que va a aparecer algo. En el inhibitorio, en el negativo, contingencia negativa, inhibitoria, es todo lo contrario. Se aprende a predecir la ausencia del estímulo incondicionado cuando está presente el condicionado. ¿Sí? Puede apreciarse fácilmente cuando hay un contexto excitatorio previo. ¿Qué quiere decir esto? Que si si previamente aprendí que tras la chicharra esta del ferrocarril pasa el tren, yo ahora voy a poder apreciar, ¿sí? Que no pasa porque previamente pasaba. ¿Sí? Me voy a enredar un poco, pero básicamente primero tiene que haber un condicionamiento excitatorio para darnos cuenta más fácil que ahora es un condicionamiento inhibitorio. Ahora vamos a poner un ejemplo que se va a entender mejor. Por ejemplo, vas caminando por el parque tranquilo, ahí ves un perro medio malo, medio feo, con pinta fea, viene corriendo hacia vos y te muerde. ¿Sí? Entonces, el perro es un estímulo condicionado, excitatorio. ¿Por qué? ¿Qué predice? El mordisco. ¿Sí? El mordisco, el dolor, o sea, el mordisco, fíjense, el mordisco en sí mismo es un estímulo. ¿Sí? Es algo del ambiente que está entrando en interacción con nosotros, te genera, ¿y qué genera ese estímulo incondicionado? Una respuesta incondicionada de dolor. Y ahora, por ese emparejamiento, el perro, cuando yo veo un perro, el perro pasa a ser un estímulo condicionado, excitatorio, apetitivo, es decir, que ¿qué genera? Miedo, respuesta condicionada. ¿Sí? Un típico aprendizaje de un miedo a los animales. ¿Sí? Te mordió el perro, entonces ahora veo un perro y me genera la misma sensación de dolor, de miedo, de defensa, ¿sí? De rechazo que me generó cuando pasó al principio. ¿Qué pasa en el ejemplo B? Perro con correa. ¿Sí?
pasó el perro, que era un estímulo condicionado positivo, gracias a que hay una correa, si la correa vendría siendo un estímulo condicionado negativo, porque anticipa que no va a ocurrir el estímulo incondicionado. ¿Cuál era el estímulo incondicionado? El mordisco. Entonces, la correa es el estímulo condicionado negativo o inhibitorio que dice que no va a aparecer el mordisco. Y entonces, perro con correa igual a estímulo incondicionado negativo o inhibitorio. Respuesta, no miedo, ¿sí? No aparece la respuesta condicionada de miedo o aversión o defensa, ¿sí? No te digo que te va a generar una alegría, pero no va a aparecer esa respuesta. Acá, bueno, un ejemplo de pobres perritos. Si combinamos lo que acabamos de ver entre inhibitorio, excitatorio, apetitivo y aversivo, tenemos este siguiente cuadro. Vamos a poner unos ejemplos. Esto, bueno, es más que nada para que lo vayan entendiendo. Apetitivo, excitatorio. Vean las combinaciones. Podemos tener apetitivo, excitatorio, apetitivo, inhibitorio. O aversivo, excitatorio, aversivo, inhibitorio. ¿Sí? Apetitivo, excitatorio. Apetitivo, acuerden. Algo que me genera acercamiento. Excitatorio. Quiere decir, cuando aparece uno, va a aparecer lo que a mí me genera este acercamiento. El estímulo condicionado predice la aparición de un estímulo incondicionado apetitivo. Hoy es viernes. ¿Qué es lo que predice el viernes? Joda, o bueno, juntadas, reuniones sociales, descanso, despejarse, una actividad, un hobby, lo que sea, ¿sí? Entonces aparece un estímulo y anticipa el otro, entonces yo me entusiasmo ya, porque va a venir algo que me gusta, algo apetitivo. Ahora, apetitivo e inhibitorio, lo que no nos gusta. El estímulo condicionado, ¿sí? Negativo en este caso, puede ser inhibitorio, predice la ausencia de un estímulo incondicionado apetitivo. ¿Sí? Predice la ausencia de algo que me gusta. Por ejemplo, bueno, la expresión de enojo de la madre, no salir a jugar, como el ejemplo que puse, ¿sí? Entonces, la expresión de enojo es un estímulo condicionado negativo. ¿Por qué? Porque predice que no va a aparecer algo. En este caso, un estímulo apetitivo. En el aversivo funciona igual. El estímulo condicionado predice la aparición de un estímulo incondicionado, en este caso aversivo. Si aparece esto, se viene algo aversivo. Por ejemplo, el tenemos que hablar. Ese tenemos que hablar, que se da, el ejemplo típico de que se da en pareja. ¿Qué predice ese tenemos que hablar? Y bueno, ya genera ansiedad, porque anticipo algo negativo, algo aversivo, perdón, no dije negativo, sí dije negativo, pero perdón, aversivo. Entonces ya me genera una respuesta de preparación, que ¿cuál es? La ansiedad en este caso, ¿sí? O la angustia o lo que sea. Entonces, ¿qué pasó ahora? Bueno, no sabes qué va a pasar. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones, por ejemplo, después del tenemos que hablar, vino todo un tema complicado. Aversivo, inhibitorio. ¿Sí? Inhibitorio, recuerden, no aparece. ¿Qué no aparece en este caso? Algo aversivo. El estímulo condicionado negativo predice la ausencia de un estímulo incondicionado aversivo. Llevar la medicación para la ansiedad en el bolso, ¿sí? Predice que no va a aparecer la ansiedad. Entonces yo ya me preparo porque no va a aparecer la ansiedad, ya puedo ir más tranquilo, más relajado, ¿sí? Obviamente que no estoy diciendo que esto está bien y que está mal, son ejemplos que salen en el libro, creo que en el libro de Forxana. En la descripción, yo siempre dejo ahí de dónde saco la información. Generalización es otro de los temas. Generalización es un estímulo similar, parecido al estímulo condicionado o al estímulo incondicionado, elicitan respuestas parecidas sin que haya habido un emparejamiento previo, debido a que tienen propiedades comunes. ¿Qué es esto? Cuando hay dos estímulos, cuando hay dos estímulos que son parecidos, que son semejantes, véanlo, recuerden evolutivamente. Yo aprendo a reaccionar ante este y aparece este que es tan parecido y bueno, reacciona igual, ¿sí? Porque si bien hay algo de novedad, hay algo distinto, yo ya sé cómo actuar en esa circunstancia.
pasa mucho en las relaciones sociales. ¿Sí? Yo tengo un estilo de relacionarme con determinada gente, por ejemplo, en la facultad, ¿sí? Con mis compañeras de la facultad. Entonces, ante determinados estímulos yo generaba una respuesta, ¿sí? Que ya después en el operante vamos a ver cómo se refuerza y todo. Pero aparece un determinado estímulo, yo anticipo una respuesta, ¿sí? Cuando te vienen a hablar, determinadas caras, que te puedas acercar, que no, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, yo cambio de trabajo o empiezo un trabajo nuevo, ¿sí? Y da el resultado que da la casualidad que tengo muchas compañeras también. Entonces, yo ya me anticipo ante determinados estímulos por generalización, ¿sí? Entonces, nada, tiene su función evolutiva. Obviamente que no siempre. Hay ciertas propiedades de un estímulo que elicitan una respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que elicita la respuesta en un estímulo? ¿Qué es lo que la genera? Cierto aspecto del olor, del color, de la forma, del tamaño, de la textura, del sabor, o sea, una pequeña combinación de todo eso es lo que elicita una respuesta. Recuerden lo que era la señal de estímulo. La señal de estímulo en el video que hablamos de los reflejos, ¿sí? En el aprendizaje uniestimular. Al principio decíamos que, por ejemplo, la codorniz, para empezar todo el proceso de apareamiento, para que se generara ese programa de acción modal, ¿qué pasaba? Lo único que tenía que ver era el cuello y la cabeza. Con esa parte ya arrancaba el macho a hacer el apareamiento. Ahora, no es toda la codorniz o todo, sino una pequeña parte es lo que elicita. Entonces, eso hace que en codornices totalmente distintas genere el apareamiento. Acá podemos verle una generalización en los perros, ¿sí? ¿Por qué yo digo que este perro es un perro igual que este perro? Obviamente no es igual, pero todos son perros, todos son la misma raza, pero fíjense, colores distintos, tamaños distintos, no sé, tantas características distintas. Entonces, hay una pequeña porción de estímulos en el perro que a mí me elicita la respuesta condicionada para los perros. Supónganse a alguien que tenga fobia a los perros, pero una fobia muy fuerte, por más de que vea a este perro o a este perro, va a seguir teniendo fobia. Bueno, acá esto son ilusiones ópticas, digamos, no importa, no vamos a entrar en detalle, pero acá en realidad sirvió por un ejemplo de discriminación, pero sabemos que son distintos, eso es discriminación, pero sí nos causa gracia, ¿sí? Los chistes nos causan mucha gracia por estos fenómenos de generalización, ¿sí? Entonces hay ciertos estímulos que, como son repetidos, nos hacen parecer que es un perro este personaje, o que esta persona, el perro es una persona. Pero bueno, quería poner un ejemplo. Esto, bueno, como decía, tiene un gran valor adaptativo, ya que permite la emisión de conductas efectivas, ¿sí? Que te han servido antes, ante estímulos desconocidos, o en principio desconocidos. Pero como tienen algo en común, listo, actúo. Por ejemplo hay millones todo el tiempo. Pero emigrar, por ejemplo, ¿sí? Una persona que va a un lugar nuevo, y bueno, hay ciertas cosas que las maneja. O sea, la calle, el auto, o sea, sabe que si cruza por la calle, está el semáforo en verde, ¿sí? Va a pasar un auto. Si ve el semáforo, va a pasar un auto. Entonces, por generalización, sí, el semáforo no es igual, los autos quizá van de otro sentido, pero hay ciertas cosas en común. Entonces me permite adaptarme sin necesidad de una experiencia previa con este estímulo nuevo. Integrarse a grupos, ¿sí? En cuestiones de relaciones sociales, ¿sí? ¿Cómo me integro y cómo hago nuevos amigos? Bueno, hay ciertas cosas que predicen o no, o que te anticipan, que te puedes anticipar a determinadas conductas que te dicen, mira, ahora usa estas conductas, ahora usa estas otras conductas, ¿sí? Son distintas señales. Por eso hay gente, esto sirve mucho para personas que les cuesta integrarse, les cuesta generar relaciones o no salen de un pequeño círculo, ¿sí? Porque no pueden generalizar ciertas conductas en relación a lo social, por ejemplo. Yo estoy poniendo ejemplo como para que lo vean, quizá más adelante lo aplicado, porque ahora está muy teórico, pero sepan que esto tiene una aplicabilidad impresionante. Bueno, los prejuicios también, ¿sí? O sea, lamentablemente es así. No, acá no estamos hablando ni qué es bueno ni qué es malo, o sea, estamos diciendo qué es lo que sucede. Hay una generalización. Entonces, si a vos
te robó una persona que va con un pantalón deportivo, con una gorrita, que habla de una determinada manera, que se mueve de una determinada manera, ¿sí? Te robó esa persona, ves que en el noticiero sale una persona que delinquió, que es igual, ¿sí? Y se empieza a generar discriminación y prejuicio. Entonces yo veo una persona que viene caminando así, oh, me voy a cruzar de vereda, me puede llegar a robar, ya me anticipa que me va a pasar algo y me genera cierta sensación de ansiedad, de miedo, de prepárate para correr o prepárate para pelear o me quedo paralizado, ¿sí? Y es un prejuicio, quizá la persona estaba vestida de manera deportiva porque salió a hacer ejercicio y no tenía nada de malo. Eh, bueno, acá por ejemplo la generalización nos sirve para saber que estos son tubérculos, ¿sí? Aunque no son iguales, son características comunes. Entonces tuvimos que aprender como especie a que, bueno, esto es comestible y otras cosas no. Pero ¿y qué lo hace? Y está debajo de la tierra, cierta textura, cierto aroma, ¿sí? Podemos distinguir que son tubérculos. Discriminación. Generalización, discriminación. Esto es el proceso opuesto. Y acá, bueno, no tiene nada que ver con discriminación en el sentido peyorativo, en esto de prejuicio, nada. Eso es otro tema aparte. Acá es discriminar. Viene de distinguir. ¿Sí? Estímulos que son similares, pero distintos, elicitan respuestas diferentes. ¿Sí? Misma situación que la anterior. Estímulos similares, ¿sí? Que son parecidos, pero cierta característica distinta entre uno y otro generan respuestas diferentes. Acá sí va un poco más lo de las habilidades sociales, ¿sí? Porque yo te puedo decir, ¿cómo estás? Bien. Pero hubo una pequeña cosa distinta entre un bien y el otro que genera una respuesta distinta. Che, contame, ¿qué pasó? Dale. O hablemos, dale, vení, sentate. O, che, qué bueno, a ver, ¿por qué estás bien? ¿Qué pasó? Contame, ¿qué hiciste? O sea, son respuestas distintas ante un estímulo muy similar, pero con algo cambia, uno ya puede discriminar, distinguir que ya no es el mismo estímulo. Es poder responder de forma distinta a estímulos a partir de poder reconocer las diferencias que presentan. Si aunque son muy parecidos, hay una pequeña diferencia. Entonces el entrenamiento en discriminación, ¿cuál es? Se le ayuda a la persona a que vea, mira, esta pequeña diferencia, presta atención ahí, eso te va a decir si actúas, puedes mejor actuar de esta manera o de esta otra manera. Así es como prestar atención. Obviamente tiene un gran valor adaptativo, ejemplo, como venimos viendo, las habilidades sociales, para distinguir expresiones faciales, ¿sí? Tonos, gestos, etc. En esto, yo, bueno, trabajo en un colegio, con chicos, y me da mucha gracia el entrenamiento que empiezan a tener en discriminación las niñas a diferencia de los niños. No es que sean más o menos, que hayan más capacidad o menos, eso es otro tema. Pero sí se da eso de que, después ya es una cuestión más operante, pero de que empiezan a distinguir más el estado de ánimo de uno, de otro, estás bien, seguro, o sea, y a veces a los chicos como que se les pasa muy por arriba. No discriminan eso, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, acá quería poner un ejemplo, siguiendo con estos ejemplos estereotípicos entre hombres y mujeres. Ella, ¿traes protección? Yo, ¿para qué? ¿Qué hay dentro? ¿Sí? No hubo discriminación. Mujer, tira una indirecta. El vato después de 3 años. Eh, diferencias entre chino, coreano y japonés. La bandera. Bueno, esto ya es un poco más humorístico, ¿sí? Pero claro, hay ciertas... a ver, nosotros no estamos entrenados en discriminar la diferencia en personas orientales, lo que estamos de este lado. Entonces decimos son todos iguales. Y para ellos no, para ellos quizás nosotros somos todos iguales, pero ellos ven, no, este es chino, este es coreano, pero fíjate, son muy distintos. Y nosotros no podemos discriminar cuáles son esos estímulos que los diferencian entre uno y otro. Pero bueno, nada, eso, un poco de humor. Extinción pavloviana. Como ya hemos anticipado antes, teníamos la contingencia positiva, ¿sí? Excitatoria, negativa, inhibitoria, y extinción pavloviana, que es la acontingencia o contingencia cero. Este estímulo que antes generaba algo, o que anticipaba que iba a aparecer algo, o que anticipaba que no iba a aparecer algo, ahora no anticipa nada. Aparece el estímulo, ni aparece ni desaparece nada. Acontingencia.
disminuye la respuesta condicionada, ¿sí?, debido a una presentación repetida del estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado, ¿sí? Aparece el estímulo y no aparece nada más. Entonces disminuye mi respuesta. Por ejemplo, no sé, me daba miedo, siguiendo el ejemplo del tren, me daba miedo cada vez que, no sé, se movían las vallas, ¿viste? Se movían las barreras, perdón, las vallas, las barreras. Entonces eso generaba a mí me generaba una respuesta de miedo. Pero ahora, como no pasa el tren, pues ya no viene el ruido, ya no viene nada malo, ya no viene nada que me generaba miedo, por ejemplo, que me generaba miedo el ruido del tren, ya está, ya esa barrera me es totalmente indiferente. No es que pasa a ser totalmente neutra, pero para ese caso ya pasa a ser casi neutra. Aprendemos a dejar de responder cuando las circunstancias cambian. Esto es fundamental. Hay gente que no lo puede hacer y es fundamental la extinción pavloviana, porque ahora este estímulo ya no va a aparecer, ya no va a volver. Se mal pegado. Bueno, las cosas cambian, entonces tenemos que aprender a adaptarnos que este estímulo ya nos genera esto. Bueno, esto, che, la verdad que no la pensé, pero los ejemplos con el desamor vienen muy bien acá. El estímulo condicionado no predice la ocurrencia o la ausencia de un estímulo incondicionado. No es lo mismo que el olvido, ¿sí? En esto es diferente, porque el olvido, ¿qué es? El decremento de la respuesta debido al paso del tiempo, ¿sí? Yo dejo de responder porque pasó el tiempo simplemente. No apareció nunca más el estímulo, ¿sí? Nunca apareció nunca más, entonces ya me olvidé de ese estímulo. En cambio, en la extinción, el estímulo condicionado sigue apareciendo, pero lo que ya no aparece es la contingencia positiva o negativa de los otros estímulos, ¿sí? Entonces el olvido es, deja de aparecer el estímulo. En la extinción aparece el estímulo, pero no aparece ninguna contingencia, positiva o negativa. Es un nuevo aprendizaje, ¿sí? Es un nuevo aprendizaje por eliminación de la relación de contingencia entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Es muy técnico las palabras, pero fíjense, una vez que ya aprendiste bien a qué se refiere cada palabrita, todo tiene sentido. Mirá, sí había puesto un ejemplo. Cuando ves a tu ex y no sientes nada, al fin, paz interior. Bueno, esto es un ejemplo de extinción, ¿sí? Por ejemplo, al principio, en una etapa de pareja, el estímulo condicionado, que es la pareja, que elicita respuestas condicionadas de, la mariposita en la panza, se acelera el corazón, respuestas de enamoramiento, vamos a ponerle esa etiqueta, de enamoramiento, ¿sí? Después te peleaste, por ejemplo, y la persona, en estímulo condicionado, elicita respuestas, me mandaba un mensaje, o la veías en Facebook, o la veías en la calle, y elicitaba una respuesta de, en este caso, una respuesta excitatoria aversiva, ¿sí? De angustia, de rechazo, de enojo, bueno, depende, ¿no? La situación típica esa. ¿Qué pasa? Con un proceso de extinción, digamos, vas a terapia con un analista de conducta, por un proceso de extinción, llega un punto donde ves la persona y ya no elicita nada. Recuperación espontánea. Al igual que en el aprendizaje uniestimular, tras un proceso de extinción, ¿sí? Es decir, aparece el estímulo condicionado sin aparecer ninguna de las dos, sin contacto con el estímulo condicionado, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Me expongo al estímulo condicionado sin que aparezca nada. Bueno, generalmente se genera extinción. Pero ¿qué pasa cuando pasa un tiempo muy largo, ¿sí? Sin ver a tu ex, por ejemplo? Puede que la respuesta condicionada vuelva a emitirse y a aumentar cuando se vuelve a tener contacto con ese estímulo condicionado, ¿sí? Esto es un fenómeno que, bueno, a nivel teórico hay muchas discusiones de por qué se genera, pero se genera. O sea, pasaste mucho tiempo sin ese estímulo que ya no te generaba nada, pero de repente entraste en contacto y vuelve a generar. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que para que algo deje de generar una contingencia aversiva, apetitiva, lo que sea, depende de las combinaciones que se dé, tenés que estar en contacto muy seguido, mucho tiempo, hasta que en un momento aparece el estímulo y deja de aparecer todo, ¿sí? Pero si pasa mucho tiempo, es más probable que haya una recuperación espontánea. Ya no voy a caer en su juego. Hola, ¿cómo estás? Bueno, es un ejemplo que, bueno, pasa mucho.
Y es interesante entender que uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Si ya lo había superado, había pasado esto, pasa con las adicciones también. Gente que vuelve a agarrar el cigarrillo después de muchísimos años. Bueno, ejemplos hay millones, millones, millones de ejemplos. Ahora vamos con otro tema, contracondicionamiento. Fijen la palabra contra, ¿sí? Llevar la contra, contrario, ir el camino contrario, condicionamiento. O sea, es el camino contrario al condicionamiento que se venía dando. Ocurre cuando un estímulo neutro que había adquirido propiedades apetitivas, o sea, que había sido condicionado, entonces ahora era un estímulo condicionado, por haber sido emparejado con un estímulo incondicionado de esa naturaleza, adquiere propiedades primero apetitivas, ¿sí? Y ahora adquiere propiedades aversivas al ser emparejado posteriormente con un estímulo incondicionado de naturaleza contraria a la primera, ¿sí? O sea que cuando un estímulo neutro, o sea, un estímulo condicionado, aparece junto con algo apetitivo, se condiciona de manera apetitiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa si después empieza a aparecer de manera contingente, contigua, repetida, con un estímulo aversivo? Bueno, pasa de ser apetitivo a aversivo, o al revés. Algo que era aversivo ahora pasa a ser apetitivo. Yo salía todos los fines de semana y después me empezó a dar frío y sueño y te va a pasar a ti. ¿Qué pasa? Claro, el boliche, por ejemplo, en un momento es algo totalmente apetitivo, ¿sí? Y que en un momento, por ejemplo, no sé, empezás a hacerte un poco más grande, un poco más sensible al frío, a la noche, estás cansado, toda una semana de trabajo y vas el viernes de la noche al boliche y estás muy agotado, y la música y suena y no conocés ningún tema y vos ves que bailan y vos decís, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Boliche, que al principio estaba con algo totalmente apetitivo, empieza ahora a tener estímulos aversivos, ¿sí? Boliche igual cansancio, malestar, te pegás un embole bárbaro, no entendés nada, quedás descolocado. Entonces, el boliche, ¿qué pasa a ser ahora? Algo en vez de aversivo, en vez de apetitivo, aversivo. ¿Qué hubo ahí? Un contracondicionamiento. Esto se puede utilizar para innumerables cosas, ¿sí? Antes no te gustaba esto, o querés hacer, por ejemplo, con un chico que no le gusta tal circunstancia, tal estímulo, y que la pase a disfrutar, o a gustar, o por lo menos que no le desagrade. Bueno, contracondicionamiento. Eso ya es aplicado, ya lo de después. Erofeva, no sé cómo se pronuncia, es una discípula de Pavlov, ¿sí? Es rusa, una discípula de Pavlov hizo un experimento. Le puso un pequeño shock eléctrico, una pequeña descarga eléctrica suave a los perros antes de la comida, ¿sí? En vez de la campanita, le puso la comida, que era algo apetitivo, que generaba respuestas de salivación y de acercamiento, la puso junto con una respuesta aversiva, ¿sí? Entonces, primero, vamos para ordenarla. El perro le da una descarga eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el perro? Respuestas defensivas, ¿sí? Se aleja. Entonces, por ejemplo, escucha un ruido, pip, y descarga eléctrica, ¿sí? Entonces el perro se alejaba, empezaba a querer escapar. Bueno, no, nada ético esto, pero bueno, pasó. Y ahora, ante ese mismo estímulo que generaba esa respuesta defensiva, por ejemplo el pip, ahora lo voy a poner junto con la comida. ¿Y qué pasó? Obviamente que con varios ensayos, ¿sí? El pip junto con la comida pasó de generar respuestas defensivas a respuestas de salivación. Esto es magnífico por varias cosas, porque por un lado, perdón que me emocioné, pero esto primero que muestra toda la carga y toda la base experimental que hay detrás de todos estos aprendizajes. Y como dijeron, che, ¿qué pasa si cambio esto? ¿Y qué pasa si cambio aquello? Ah, mirá la respuesta, mirá este fenómeno extraño. Sí, porque hasta ahora veníamos condicionándolo, pero sabés que ahora se puede contracondicionar, ¿sí? Y lo aversivo pasa a ser apetitivo o al revés. Entonces, nada, este experimento, si bien nada ético, pero es increíble lo que se puede ir aprendiendo.
Bueno, acá algo que le ha pasado a muchísima gente, perdón por decirte amarga y fea cuando tenía 9 años. Sí, al principio la probás, qué cosa totalmente asquerosa, amarga. Pero bueno, después la probás a los 15, junto que te tomás la cerveza, mirá qué canchero, qué piola, qué buena onda, que sos más rebelde o lo que sea. Por ejemplo, que haya sido el caso, ¿no? O está ahí en familia. Entonces el estímulo que era aversivo, al estar emparejado con estimulación apetitiva, ahora pasa a ser, oh, cervecita, oh, la ves ahí, ya te genera una cosa, qué lindo, una cervecita. Bueno, hay un contracondicionamiento. Condicionamiento de segundo orden, y este ya es el último tema, creo. Condicionamiento de segundo orden, ¿sí? O superior. Un estímulo condicionado también puede provocar que un estímulo neutro elicite una respuesta condicionada por su emparejamiento repetido sin que medie el estímulo incondicionado en esa relación, ¿sí? Es decir, una vez que este estímulo nuevo, la cerveza por ejemplo, adquirió, ¿sí?, propiedades apetitivas, excitatorias o inhibitorias, ¿sí?, dependiendo, eso va a depender. Pero una vez que ya adquirió este estímulo este estímulo puede servir para emparejar nuevos estímulos, ¿sí? Entonces, el cigarrillo, por ejemplo. Probaste el cigarrillo junto con la cerveza, ¿sí? Entonces la cerveza, estímulo apetitivo, emparejado con el cigarrillo, pasa a hacer que cuando aparezca el cigarrillo también genere estimulación apetitiva. O viceversa, aparece la cerveza, quiero el cigarrillo. Una de las grandes dificultades para la gente para dejar de fumar. Se amplía el aprendizaje. Acá esto ya hace que lo que venía más o menos bonito y ordenado se vaya todo al carajo, se desordena. ¿Por qué? Porque se amplía tanto ahora las posibilidades. Imagínate, por cada estímulo condicionado se puede generar tantas otras condicionamientos como tantos otros condicionamientos como emparejamiento y contigüidad y repeticiones haya, ¿sí? No es necesario entonces que el organismo se exponga directamente a los estímulos incondicionados, ¿sí? O sea, no es necesariamente este estímulo nuevo tiene que justo aparecer cuando yo me sentía contento o alegre, sino con que se empiece a emparejar con otros ya elicita determinadas respuestas. Bueno, esto ya es muchísimo más complejo, es mucho más difícil y explica por qué de la complejidad del ser humano y bueno, de otros animales también. Es decir, pero ¿por qué ante esta palabra te largaste a llorar? ¿Qué pasó acá? Estabas viendo una película y la persona de repente le dio un ataque de pánico. Y vos decís, ¿qué pasó? O sea, no puedo entender. Y bueno, va por este lado. La cadena de emparejamientos puede ser muy compleja y enredada, lo que venimos hablando. Ejemplo, estás en el médico, ¿sí? Sentís un dolor, que es el estímulo incondicionado, ¿sí? La respuesta incondicionada es el dolor, ante un estímulo incondicionado que puede ser, no sé, caes con la rodilla destruida, el médico dice, a ver, y te toca la rodilla. Y sentís dolor, a ver, ¿te duele? Ay, me siento, está con la lagrimita llorando. Entonces, dolor, junto con médico, más el médico que tiene bata blanca y un maletín, por ejemplo. Entonces, no sé, por esa circunstancia, vos para distraerte del dolor tenías el maletín acá o había una música sonando que encima te molestaba, la música con el dolor o con el médico. Las posibilidades son infinitas. Ahora, obviamente que acá media mucho la atención, ¿sí? O sea, si le tenés que estar prestando atención a ese estímulo para que genere un emparejamiento, no es que genera emparejamientos así nomás. Pero después, bueno, en otros videos podemos ver que el contexto estimular también elicita respuesta, ¿sí? O hace que este estímulo funcione o no. Pero eso ya es un poquito más complejo. Para finalizar, el condicionamiento, el pavloviano, el aprendizaje respondiente, nos permite adaptarnos a un entorno cambiante para el que los reflejos incondicionados son insuficientes. O sea, las respuestas que traemos innatas, el repertorio innato que traemos para determinadas circunstancias biológicamente, a lo que nos hemos adaptado biológicamente, es insuficiente para el complejo mundo en el que vivimos y el que nos fuimos desarrollando. O sea, el ambiente va cambiando constantemente. Antes eran los cambios muy lentos, pero ahora son rapidísimos los cambios. Entonces nos permite adaptarnos
a estos entornos cambiantes, ¿sí? Recuerden que son como señales que nos dice ahora corresponde esta conducta, ahora corresponde esto, fíjate que va a pasar esto, fíjate que va a pasar lo otro, o ahora no, tranquilo, que no va a pasar, o ahora sí, prepárate, o mira, ahora sabes qué, esto ya no tiene ningún interés, dejale de prestar atención, no funciona, ¿sí? Son señales. Las respuestas condicionadas están basadas en mayor o menor medida en un reflejo incondicionado. Por tanto, se añaden nuevos estímulos controladores, pero no nuevas respuestas, para lo cual es necesario otro mecanismo de aprendizaje. Bueno, le dejaba ya el tema ahí para el otro video. Pero ¿qué es básicamente? O sea, uno viene con un repertorio innato, ¿sí? Muchas conductas innatas. Y aprendemos a responder, en vez de a este solo estímulo, respondemos de esa manera, por ejemplo, se acelera el corazón, ¿sí? O miedo, ¿sí? O ansiedad. Respuesta de defensa, vamos a poner ese ejemplo. Me respondo de manera defensiva ante este estímulo innato, como puede ser un ruido fuerte, y ahora aprendo a responder de esa manera ante otro, ante otro, ante otro, ante otro, y podemos llegar a la cara del payaso, al maletín, a la bicicleta, lo que hemos estado viendo. Pero ¿qué pasa? No generas una respuesta nueva, no estás haciendo algo nuevo, sino que estás aprendiendo a responder de la misma manera a distintos estímulos. ¿Por qué? Por el emparejamiento que hay entre esos estímulos. Para desarrollar conductas nuevas, ¿sí? Para generar algo nuevo y distinto en el organismo es necesario otro mecanismo de aprendizaje, que es el aprendizaje operante, que es el que vamos a ver en el próximo video. Y bueno, nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo sé que es súper largo el video. Y bueno, si te está gustando, compartilo. Si te sirve para tu estudio del análisis de la conducta y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias.